Hoy les quiero hablar sobre la fiesta de Halloween, una fiesta que se celebra el 31 de octubre en las vísperas de la celebración de Todos los Santos. Contarles que hay mucho material sobre esto en donde ustedes pueden ver si es algo que tiene que ver con el mal, si es una tradición celta, anterior al cristianismo. Es decir, que no les voy a contar mucho eso, que pueden encontrar material bueno y confiable en internet, en recursos como Así Prensa. Pero contarles que una experiencia particular mía. Yo de chico viví desde 1969 hasta 1970 en Estados Unidos, hice primero y segundo grado del colegio y participé de la fiesta de Halloween como cualquier chico de mi edad. Me disfrazaron mis padres de gato, íbamos casa por casa diciendo truco o trato, y entonces si hacían trato y nos daban golosinas, entonces no hacíamos el truco, y si no nos daban golosinas, entonces el truco era alguna maldad como ensuciar con un huevo o con algo. La verdad es que toda la gente era muy amable, y todo tenía algo que ver con una tradición folclórica. Ustedes saben que la inmigración irlandesa, después de una hambruna que hubo en 1840, fue muy importante, sobre todo en los países de habla inglesa, y por eso ellos llevaron una tradición que es que cuando termina el verano, en octubre, entonces se terminaban las buenas cosechas y venía una fiesta en donde ellos decían que los vivos eran visitados por los muertos. Y entonces ellos encendían luces que terminan siendo esas calabazas, ¿no es cierto?, con las luces adentro, para que los muertos encontraran su casa en medio de la noche, y que cuando golpeaban la puerta, ¿no es cierto?, los muertos para visitar a sus familias, bueno, sus familiares los recibían con alguna golosina, con algo para comer. Y que por eso, por una parte, tiene que ver con esto de muerte, ¿no es cierto? El que nos visita, que está disfrazado de esqueleto o lo que fuera. Aparentemente en principio no estuvo unido con el tema del mal, pero posiblemente en algún momento el mal aprovechó esta fiesta que tiene que ver con los muertos y que tiene que ver quizás con una víspera del día de la santidad, y por lo tanto siempre que hay una gracia al lado del demonio está como con una desgracia, ¿no es cierto?, tratando de hacer algo igual a lo que hace Dios, pero al revés, ¿no es cierto? En donde si Dios hace cosas con amor y con vida, Él hace cosas con odio, con muerte. Entonces posiblemente por eso después se convirtió en un día que está unido a las brujas, a los ritos satánicos, a cosas feas, y por eso también mucho de la simbología que se utiliza en Halloween tiene que ver con brujas, con Dráculas, con vampiros, con cosas malas, con cosas que son antisignos, ¿no es cierto?, es decir, signos negativos. Pero a pesar de que, ya les digo, por costumbre, por familia, no me parecía una fiesta en la que yo sintiera un especial rechazo, porque cuando tenía entre 8 y 9 años participé de esa fiesta en Estados Unidos. Tuve una experiencia, hará unos 10 años, que me llamó mucho la atención y que quiero compartirlas con ustedes. Sabes que yo ayudo a una comunidad de recuperación de adictos. En esa comunidad vino un chico
que en ese momento era bastante joven, que tenía una vida así un poquito de la calle, desordenada, y que había sido bautizado en una religión que tiene que ver con los espíritus y con los sacrificios de animales. Bueno, ese chico estuvo relativamente bien, pero en un momento el demonio se manifestó claramente en él, hubo que internarlo. Le pedimos permiso al obispo de ese lugar porque se veía que no era algo natural para poder llevarlo a un exorcismo, y él nos pidió varios recaudos que se llaman cautelas. Nos pidió primero que firmaran 3 médicos clínicos, que firmaran 3 psiquiatras y que el juez me diera a mí la guarda transitoria para poder ocuparme de él porque era menor de edad. Y entonces, bueno, hicimos eso. Los médicos que les cuento, él estaba internado en un hospital cercano al lugar donde está el sitio donde se recuperan los adictos, un hospital municipal. Estaban aterrados porque cada vez que este chico tenía una convulsión, los medicamentos no hacían ningún efecto y los aparatos que medían las convulsiones decían que estaba durmiendo plácidamente. Y el chico se llegaba a combar de una manera que realmente, si hubiera sido un junco, se hubiera quebrado, por decirles. Es decir, que era algo muy llamativo. Bueno, en un momento él está en terapia intensiva, después lo pasan a una habitación con otra persona, en donde era difícil poder explicarle a la otra persona qué es lo que le pasaba a este chico, por qué los remedios no hacían efecto, por qué cuando pasaban todas estas cosas todos rezábamos y hacíamos nuestras oraciones junto a él. Bueno, la cuestión es que nosotros notamos que en las noches particularmente esto se agudizaba y los médicos nos pidieron que hubiera siempre alguien responsable acompañándolo durante la noche. Entonces éramos 3 responsables en ese momento del cenáculo, decidimos que cada uno iba a cuidarlo una noche y los 3 notamos que a las 3 de la mañana el demonio se manifestaba más. Vieron que dicen que así como las 3 de la tarde es una hora de la misericordia, en donde se manifiesta más claramente la misericordia de Dios, a las 3 de la mañana es como una hora negativa, en donde el demonio también se manifiesta más. Y bueno, y entonces nosotros lo cuidábamos, a las 3 de la mañana nos damos cuenta que en general había alguna convulsión o algún momento para el cual teníamos que estar preparados, tener agua bendita, tener un crucifijo, una imagen de María, una reliquia de algún santo, la palabra de Dios, la oración, es decir, todos los métodos con los cuales uno enfrenta al demonio. Y bueno, que les cuento que a mí me tocó la noche del 31 de octubre de ese año cuidarlo, y a las 3 de la mañana fue una manifestación espantosa del demonio que realmente yo no sabía qué hacer y además no sabía cómo disimular frente al otro señor que estaba compartiendo el cuarto con este chico, que sin duda se dio cuenta de toda la situación, porque verdaderamente el demonio se manifestaba de una forma horrorosa. Bueno, después conseguimos que el obispo nos autorizara, el exorcista hizo los exorcismos y finalmente, después de un tiempo bastante prolongado, el chico fue liberado de la posesión del demonio. Pero lo que a mí me quedó es la costumbre de que todos los 31 de octubre a las 3 de la mañana me pongo el despertador y me levanto, y de 3 a 4 me dedico a rezar, porque me doy cuenta que es un tiempo muy especial en donde pasan cosas malas y entonces no tiene que encontrarnos a nosotros
dormidos, sino que tiene que encontrarnos a nosotros velando en oración. Entonces esto sí quería contárselos para decir, bueno, no sé cuánto habrá de malo en esto y cuánto no, cuánto habrá de tradición y cuánto habrá de satánico. Evidentemente, la mayoría de la gente que participa de la fiesta de Halloween lo hace con la mayor inocencia y Dios nos cubrirá con su gracia justamente por esa inocencia que nosotros tenemos. Pero que algo pasa del mal esa noche, algo pasa. Y por eso, es decir, no seamos ingenuos, ¿no? Es decir, evidentemente vestir a un hijo nuestro de diablito no conviene. Evidentemente vestir a una hija nuestra de bruja, bueno, no es lo mejor, ¿no es cierto? Evidentemente toda esa decoración que tiene que ver con el esqueleto, que tiene que ver con el vampiro, que tiene que ver con la muerte, tampoco es lo bueno, ¿no? Es decir, no es la decoración alegre nuestra de una celebración, incluso de una celebración que tuviera como en cuenta el encuentro de nosotros con los muertos. Por eso la celebración cristiana, tanto del 1 de noviembre que recuerda a todos los santos, como del 2 de noviembre que recuerda a los fieles difuntos, son celebraciones lindas porque creemos que están junto a Dios o creemos que están en el purgatorio preparándose para ese encuentro pleno con Dios y los acompañamos, los visitamos en los cementerios, les llevamos flores, les prendemos velas, ponemos una imagen suya, una foto que tenemos como recuerdo para tenerlos bien presentes ese día, pero no usamos todos esos signos que no son positivos, ni se lo transmitimos así, mucho menos a nuestros hijos. Pero en concreto, esto de la noche del 31, si pueden rezar, no les digo que se levanten a las 3 de la mañana, que quizás es difícil y sobre todo si hay que trabajar se hace más difícil, pero sí que muy especialmente esa noche encomienden el mundo, encomienden sus familias a la especial protección de Dios, para que todas estas cosas malas no se nos metan. Y después culturalmente, cuidemos, ¿no? Que los países sajones tienen otras fiestas lindas que podemos nosotros imitar. Estados Unidos tiene esa fiesta preciosa del Día de Acción de Gracias, que qué lindo sería que nosotros un día lo dedicáramos para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, ¿no es cierto? Es decir, hay cosas muy lindas que podemos celebrar, que no sea que justo imitamos las cosas que no convienen imitar. Así que les prometo que en esa noche voy a rezar muy especialmente para que Dios los proteja. Y les doy la bendición de Jesús, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.